Bueno, vamos a la segunda parte, que es el procedimiento de ejecución del laudo. ¿Vale? La tarea que tenéis que hacer es interponer una demanda de ejecución del laudo que hicisteis en la sesión 2 conmigo, el laudo que condenaba a una promotora a pagar una determinada cantidad como consecuencia de unas obras o de unos desperfectos en la vivienda. Hicisteis el laudo, ahora lo que hay que hacer es la demanda de ejecución de ese laudo, que es el procedimiento que vamos a ver ahora. El plazo para pedir la ejecución de un laudo es de 5 años. Por lo tanto, si yo tengo hoy un laudo que condena a la promotora a pagar una determinada cantidad, tengo 5 años, que es un plazo de caducidad, es decir, que no se interrumpe. Tengo 5 años y estamos en 2020, en el 2026 yo ya no puedo pedir la ejecución de ese laudo. Tengo 5 años para ejecutar el laudo. Pasados esos 5 años, la acción ejecutiva habría caducado y por lo tanto ya no podría reclamar a la promotora. Si no me paga voluntariamente, no podría ir al juez para pedir la ejecución. La competencia para la ejecución del laudo, para la demanda de ejecución del laudo, es el juez de primera instancia del lugar donde se haya dictado el laudo. Es una norma imperativa, es decir, el juez competente es el juez de primera instancia del lugar donde se haya dictado un laudo. Si me voy a interponer en otro juzgado, si el laudo se ha dictado en Valencia y yo presento la demanda ejecutiva en Madrid, el juzgado de oficio se va a declarar incompetente de oficio, y si el juzgado no lo hace de oficio, la otra parte podrá plantear declinatoria y decir que hay una falta de competencia territorial. Por lo tanto, el artículo 8 que vimos en la primera sesión determina que la ejecución del laudo la tengo que pedir en el juzgado de primera instancia del lugar donde se haya dictado. Es importante que el laudo contenga tanto la fecha como el lugar donde se dicta, porque va a determinar la competencia del juzgado para la ejecución. ¿Quién puede solicitar la ejecución del laudo? Quien aparezca como acreedor en el título ejecutivo. Si es el solicitante, el demandante, y se condena a la promotora, pues es el propietario de la vivienda el que va a pedir la ejecución del laudo para que la promotora pague esas cantidades. Si ha habido una reconvención y al demandado se le han estimado determinadas pretensiones, pues el demandado también será acreedor en las pretensiones que se le hayan reconocido. ¿El árbitro puede pedir la ejecución del laudo? No, solamente las partes o solamente la parte acreedora que tenga ese título a su favor. Si no se le han pagado los honorarios al árbitro, ¿puede pedir el árbitro que se ejecute el laudo para que se le paguen sus honorarios? No, tampoco. El árbitro, si quiere cobrar los honorarios, lo que hará es pedir una provisión de fondos para el cobro de esos honorarios. Normalmente se pagan 50-50. Pedirá una provisión de fondos del 50% al demandante y una provisión del 50% restante al demandado. Si una de las partes no paga, permite que se archive el procedimiento arbitral. Por lo tanto, si al árbitro no le paga el demandado, puede dar plazo al demandante para que supla esa cantidad y luego reclamarla en costas, y si no le pagan, puede archivar el procedimiento arbitral. Lo que no tiene es el árbitro capacidad para pedir la ejecución del laudo. ¿Contra quién dirijo esa ejecución del laudo? Contra el que aparezca como deudor en el título ejecutivo. ¿Puedo dirigir la ejecución contra alguien que no aparezca en el título ejecutivo? En principio no, pero están los supuestos del artículo 538 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Cuándo se me permite esto? El artículo 568 dice las personas que respondan personalmente por disposición legal o afianzamiento acreditado mediante documento público. ¿Quién responde por disposición legal? Por ejemplo, el seguro. Si yo tengo una condena al vecino de arriba, pues tengo acción directa contra su seguro, o el vecino puede ir a su seguro que responda por la acción directa que está reconocida legalmente, o porque es una escritura y hay un avalista. En ese caso, el avalista está afianzando mediante documento público, que es una escritura. El título ejecutivo podría dirigirse contra ese avalista en escritura pública. O los que sean propietarios de bienes especialmente afectos al pago de la deuda siempre que la afección derive de la ley o se acredite. Por ejemplo, si yo estoy ejecutando una hipoteca, la hipoteca afecta a un inmueble. Si ese inmueble se ha vendido con la hipoteca, porque la hipoteca no desaparece, la hipoteca es una afección real que recae sobre la finca. Por lo tanto, si yo ejecuto la hipoteca porque no me han pagado el préstamo, y esa finca se ha vendido, el que ha comprado la finca sabe que hay una hipoteca y que por lo tanto esa ejecución puede afectarle porque va a ir contra la finca, ¿vale? En esos casos estaría afectando a un tercero que en principio no es parte del título ejecutivo y no ha sido parte del arbitraje, pero solo en esos supuestos excepcionales.
así como los supuestos del artículo 540 a 544. Por ejemplo, en los casos de sucesión, si yo dirijo el arbitraje contra alguien y esa persona fallece, sus herederos, si han aceptado la herencia, responderán de las deudas. En esos supuestos, el título ejecutivo, que sería el laudo, podría llegar a afectar a los herederos. En los casos de los bienes gananciales del 541, cuando se haya notificado al cónyuge y esté establecido legalmente. Los deudores solidarios, si dirijo el laudo contra una persona, ese laudo no va contra los deudores solidarios, en principio solo va contra ese deudor, salvo los supuestos reconocidos legalmente, por ejemplo, de acción directa en el contrato de seguro. Si dirijo el laudo contra una comunidad de bienes que no tiene personalidad jurídica y luego esa comunidad de bienes no tiene solvencia, puedo ir contra los gestores de la comunidad de bienes porque lo reconoce el artículo 544, ¿vale? Pero salvo esos supuestos excepcionales, en principio el arbitraje ha sido entre dos partes y la ejecución del título afecta a las partes que están dentro de ese laudo, ¿vale? Las excepciones donde se puede afectar a un tercero que no está incluido en el título ejecutivo son 538 a 544. ¿Necesito abogado y procurador para la demanda ejecutiva? ¿Qué vais a tener que hacer? Pues con arreglo a los principios generales de la ley de enjuiciamiento civil, si la cuantía por la que estoy ejecutando es superior a 2.000 euros, sí necesito la intervención de abogado y procurador. ¿Qué forma tiene que tener esa demanda ejecutiva? ¿Qué vais a tener que preparar? Artículo 549. Tengo que decir qué es lo que estoy ejecutando, el laudo arbitral, qué es lo que se solicita, lo que se ha condenado en ese laudo arbitral. Si es una obligación de hacer, el juez le dará un plazo y si no cumple se nombrará un perito para que valore esa obligación de hacer y la convierta en un equivalente pecuniario. Si es una condena dineraria, pues tengo que pedir el embargo de bienes. Si conozco bienes que se puedan embargar, designo esos bienes, si no pido al juzgado que averigüe bienes para embargos. Tengo que identificar a la otra parte, al ejecutado. Tengo que decir contra quién dirijo esa ejecución y dar los datos del ejecutado. Si tiene que embargar bienes el juzgado, necesita saber los datos completos y el DNI para acceder a las bases de solvencia y proceder al embargo de bienes. Necesito dar los datos completos para que se notifique y para que con su DNI se acceda judicialmente a ver las propiedades que tiene para embargar esa persona. ¿Qué documentos tengo que acompañar necesariamente? El laudo arbitral. Tengo que acompañar el laudo, no es necesario que esté protocolizado, pero tengo que acompañar el laudo, si no el juez no va a poder ejecutar. Tengo que acompañar el convenio arbitral para justificar que eso que se ha llevado a cabo en el arbitraje estaba dentro de un convenio arbitral por la autonomía de las partes, la autonomía de la voluntad de las partes que decidieron someterse a arbitraje y que esa materia estaba dentro del convenio arbitral. Y tengo que aportar la notificación del laudo a las partes. Es un requisito necesario. La ley de arbitraje dice que el laudo tiene que notificarse a las partes. Incluso si una parte está en rebeldía, el laudo se le tiene que notificar. Y a la hora de ejecutar, tengo que acreditar esa notificación del laudo. Tengo que pedir al árbitro que me entregue el laudo y una diligencia que diga que ese laudo se notificó a las partes en fecha tal. ¿Por qué? Porque el demandado, desde el día en que se le notifica el laudo, tiene un plazo de 20 días de cumplimiento voluntario. Si en 20 días no cumple voluntariamente, a partir del día 21 es cuando podré ejecutar. Por lo tanto, tengo que acreditar en el juzgado que el laudo ha sido notificado a las partes. ¿Qué puede hacer el juez? El juez despachará ejecución si se cumplen los requisitos. El laudo es un título ejecutivo, han pasado 20 días de cumplimiento voluntario y si se cumplen esos requisitos formales, el juez debería despachar ejecución sin más. ¿Puede entrar el juez en el fondo del laudo que se ha dictado para ver si es correcto, si había convenio arbitral, si el convenio arbitral era válido, si la materia era susceptible de arbitraje, si el laudo que se ha dictado vulnera el orden público? En principio no. En principio el juez debería comprobar los requisitos formales y despachar ejecución si se cumplen los requisitos formales. ¿Por qué? Porque si no estamos desnaturalizando el arbitraje. Si ha habido un árbitro que ha determinado que la materia era susceptible de arbitraje, que el árbitro era competente, que se han cumplido todos los presupuestos, que tengo la acción de anulación si entiendo que el laudo es contrario al orden público, pero el juez, en el momento en que yo solicito la ejecución, no puede ir a revisar el fondo del asunto, porque entonces estaríamos mezclando arbitraje y juzgado. Si me he ido a un arbitraje es porque no quería ir al juzgado, y si el laudo es el equivalente a la sentencia, ese laudo lo estoy ejecutando, pero no para que un juez
entre a valorar si el fondo de lo que se ha llevado a cabo es correcto. ¿Por qué digo esto? Porque esto que parece tan obvio ha dado lugar a muchas controversias y ha habido muchas ocasiones donde cuando he pedido una ejecución de un laudo, el juez ha entrado al fondo del asunto, no a ejecutar el laudo, sino a ver si la materia era susceptible de arbitraje, si el laudo es contrario al orden público. Eso no es susceptible de analizarse en una acción de ejecución del laudo. Para eso hay una acción de anulación si una de las partes quiere ejercitar la acción de anulación porque considera que el laudo es contrario al orden público, pero el juez al que se le pide que ejecute no puede entrar al fondo del asunto. Esto ha pasado mucho, sobre todo con tema de swaps. En tema de swaps, donde había además contrataciones incluso telefónicas y las partes muchas veces pues son contratos de adhesión, hay condiciones generales de la contratación, la parte que ha contratado ese producto financiero no sabía que estaba sometida a arbitraje. Ahí surgió mucha controversia, entonces cuando llegaban las ejecuciones, los juzgados entraban a analizar si la cláusula arbitral era válida, si las partes habían firmado y sabían que estaban siendo sometidas a un arbitraje, si el árbitro designado era imparcial. Los jueces entraban a valorar cuestiones que excedían de la ejecución del laudo y para eso está la acción de anulación, no en un procedimiento de ejecución del laudo. Por lo tanto, la demanda ejecutiva sirve para ejecutar un laudo y los jueces solo deben comprobar que se dan los requisitos formales. Es cierto que en algunos juzgados se ha llegado a acuerdos de jueces donde han dicho que, bueno, vamos a analizar los requisitos formales y en los requisitos formales vamos a ver si existe o no convenio arbitral, pero no vamos a entrar al resto de cuestiones. En una demanda de ejecución del laudo no vamos a entrar a analizar si el laudo es o no contrario al orden público. ¿Vale? ¿Qué hará el juez? Pues si considera que no procede la ejecución, denegará la ejecución y podrá recurrir en reposición o apelación. Si considera que procede la ejecución, dictará auto despachando ejecución. Si es dineraria, pues el secretario dictará un decreto con todas las medidas de embargo sin necesidad de notificar al deudor. El artículo 580 dice que se procede al embargo directo sin previo requerimiento de pago. Luego ya se le notificará esa demanda ejecutiva. El deudor podrá oponerse alegando tanto las cuestiones formales como el pago o cumplimiento, la caducidad de la acción, todo lo que procedería igual que en un supuesto de oposición contra una sentencia. La oposición no suspende, la ejecución continúa aunque exista oposición. ¿Vale? Luego si se resuelve sobre la oposición y se estima, pues entonces se archivará, pero en principio la oposición no suspende. Toda ejecución conlleva automáticamente el pago de intereses y costas derivados de esa ejecución. ¿Vale? ¿Qué pasa con la acción de anulación? La acción de anulación suspende el procedimiento ejecutivo porque hemos dicho que el laudo es definitivo y por lo tanto la acción de anulación no debería suspender el procedimiento ejecutivo. Pero el artículo 45 de la Ley de Arbitraje contiene una excepción. La parte puede pedir que se suspenda el procedimiento ejecutivo aportando una caución para responder por los daños y perjuicios que se deriven de la demora en la ejecución por haber suspendido el procedimiento ejecutivo. ¿Qué pasa con la acción de anulación si se ha suspendido el procedimiento ejecutivo? Si la acción de anulación se desestima, no hay razón para anular el laudo, se levanta la ejecución que estaba suspendida y con cargo a la fianza esa responderá de los daños y perjuicios que haya causado esa suspensión, la demora por haber suspendido. Si se estima la acción de anulación y se anula el laudo, lo que procederá es archivar la ejecución y si se ha llegado a pagar algo, habrá que devolver todo lo que se ha pagado. ¿Vale? Y por último nos queda el procedimiento de ejecución del laudo extranjero. El laudo que se ha dictado en el extranjero tiene que pasar un procedimiento para su homologación en España y eso es lo que se llama como exequatur. El exequatur se rige por el Convenio de Nueva York del año 58 y el Convenio de Nueva York nos dice cuáles son las causas por las que se denegará o no el exequatur. ¿Vale? No voy a entrar en las causas. El procedimiento para reconocimiento y ejecución de un laudo en extranjero se lleva a cabo conforme a la Ley 29 del 2015 que se hizo para agilizar el reconocimiento de sentencias extranjeras. No se aplica a los laudos porque los laudos sí que tienen que pasar el exequatur, es decir, ver si el laudo se tiene que reconocer en base a los motivos del Convenio de Nueva York. No se aplica este reconocimiento automático a los laudos que tienen que pasar el exequatur, pero sí se aplica el procedimiento de la Ley 29 de 2015 para, una vez pasado el exequatur, que sean homologado ese laudo en el extranjero.